¿Asiste usted a una iglesia? ¿Tiene la costumbre de frecuentar una iglesia? Cuando se halla el mundo lleno de crisis, miserias e injusticias, alguien debe haber fallado. ¿Y por qué debería echarse la culpa sobre la iglesia? Al final, dicen, la iglesia siempre predica que el hombre debe ser transformado para entonces transformar la sociedad donde vive. ¿Tendría la iglesia alguna culpa por lo que está ocurriendo en el mundo? La iglesia puede haber fallado por omisión, por no querer responder, puede haber fallado por no haber entendido su responsabilidad, puede haber fallado porque considera que esos aspectos no le competen, pero indiscutiblemente de que frente a lo que vivimos, la iglesia también tiene una responsabilidad que asumir. La iglesia alcanza casi todas las partes del mundo. Han cambiado muchas cosas, pero los problemas y necesidades siguen siendo los mismos. Sin embargo, es fácil ver que no vivimos en un mundo dominado por amor, paz, gozo y justicia. Vivimos en un mundo violento, lleno de odio, dolor y muerte. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la sociedad? ¿Ha fracasado la iglesia en su tarea? Este es el tema de nuestro programa de hoy de La Vida Ahora y queremos darte nuestra más cordial bienvenida. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho para cambiar el escenario de pobreza, injusticia, la violencia en la sociedad? Muchos rechazan la iglesia y piensan que ella ha fracasado en su tarea de evangelización y hacer la diferencia. Se engaña quien piensa que el evangelio de Cristo ha sido predicado solamente para los judíos de la antigüedad. Además de eso, el mensaje cristiano tiene como meta principal todas las de las naciones del mundo, y esa voluntad de Dios se manifiesta cuando el pueblo judío rechazó el evangelio. Nadie puede impedir el avance del evangelio, aunque no faltan los que intentan hacerlo, y es el propio Jesús quien lanza ese desafío un poco antes de subir a los cielos. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Una de las más grandes preocupaciones de nuestros días es con lo que está pasando con los pueblos que viven, para decirlo así, al margen del mundo moderno. Preocupados con esta cuestión, muchos han levantado su voz para cambiar esa realidad. Capacidad para 4.000 personas, un espacio de 7.000 metros cuadrados. La antigua fábrica de azúcar que luego fue uno de los clubes más conceptuados de Campinas, hoy brinda su espacio a la Casa de Dios. Que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu. O sonho maior, e que é um sonho que pode ser realidade todos os dias, é ficar com Ele, estar na presença dEle. E isso que realmente foi a maior realização desse crescimento. Foi eu poder ver o quão bom é estar na presença dEle. E entender que isso daqui é só mais uma das estratégias deles de poder atrair o povo para Ele, porque essa casa é do Senhor, para falar do Senhor, do amor do Senhor. Então, é tudo dele. Fundada en 1999 en la ciudad de São Paulo, la iglesia Bola de Neve llegó a Campinas hace 7 años.
En ese entonces, los cultos se hacían en casa. De 30 pessoas já foi para mais ou menos umas 120 pessoas, e aí a gente já não cabia mais, porque a gente usava a sala, onde era a sala, o escritório da dona da loja, aí a gente começou a usar o showroom também, aí tinha uma laje que dava para ver da janela, o pessoal começou a ficar na laje, virou umas 120 pessoas, já não cabia mais, o pessoal sentado no chão, aí nós procuramos um galpão. Da casa para este barracão. A igreja chegou aqui com cerca de 100 pessoas e 4 anos depois já contava com mais de 700 membros. O espaço, que até então era bem grande, ficou pequeno. Um dia eu fui num culto, o apóstolo Rini estava pregando, ele falou assim: vocês pastores têm que procurar os melhores lugares da cidade de vocês, porque lá tem que ser a casa do Senhor, né? Lugares onde reinava a morte, onde existia a morte, vocês têm que ir lá e trazer para o reino de Deus e profetizar que ali vai ser vida, né? Un sueño que se hizo realidad, una conquista que ha bendecido vidas, un local usado para hablar del amor de Dios y acoger a personas de todas las tribus, razas y clases sociales. Hoje a gente está vendo os mendigos indo, os loucos, os hippies, os noias, todos chegando, e a igreja abraçou esse povo. Semilla plantada allá atrás y que año tras año conquista multitudes. Además de las 170 iglesias esparcidas por Brasil, Bola de Neve está presente en más de 9 países. Todo eso es fruto de trabajo de amor, de fe, perseverancia y de mucha oración. Que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu. No nos podemos quedar indiferentes a las cuestiones sociales que están a nuestro alrededor. Son muchos los que sufren injusticia, como es el caso también de los pueblos indígenas. Sus reivindicaciones para mejoría son justas, ya que hay una preocupación con el resto de los habitantes de América Latina. ¿Y cómo la Iglesia ha sido oída y tiene voz en este caso? Pedimos a un teólogo para que nos contestara algunas inquietudes sobre el papel y la tarea de la Iglesia. Después de la teología de la liberación, América Latina sigue siendo un mundo de desigualdades sociales. Los ricos se hacen más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Yo pienso que en todo tiempo Dios ha traído una revelación en función de la realidad que viven las naciones. La teología de la liberación es una respuesta frente a un momento histórico que está viviendo América Latina en la década del 70 y que fruto de esas dictaduras hay un clamor muy fuerte de querer ser escuchado, querer ser liberado frente a todos esos aspectos. Los aspectos sociales poco han cambiado, pero las situaciones democráticas sí han cambiado. Siendo así, puede ser que la teología de la liberación necesita replantear aquellos aspectos que en democracias debe de seguir denunciando y al mismo tiempo proponiendo. El tema es qué es aquello que la Iglesia considera que debe hacer frente a eso. Hay que pasar del discurso a la acción. Hay que pasar de esa reflexión muy útil a la proposición. Hay lugar para una reflexión teológica en Latinoamérica donde se ha probado que las iglesias que crecen, creen y enseñan sobre los milagros, el misticismo, lo sobrenatural. Pienso que la tarea pastoral no puede renunciar a la reflexión. Necesita ser reflexionada, porque la pastoral no es otra manera sino de articular, responder frente a esas grandes necesidades que están ocurriendo. Una pastoral que no reflexiona, en mi perspectiva, está totalmente direccionada al fracaso, porque simplemente repite programas o está enfocada en los mismos aspectos,
perdiendo la perspectiva de entender esa dinámica que Jesús nos plantea. Jesús llega a la ciudad, Jesús observa la ciudad, Jesús llora por Jerusalén, pero Jesús pasa de esa acción a una propuesta. Va al templo, pide cuentas de lo que está ocurriendo, camina en medio de la gente, se hace parte de esa gente y le muestra que hay esperanza. El sentido de vida está en función de encontrar esa propuesta que Jesús me dio. Él vino para que tengamos vida y vida abundante. ¿Ha fracasado la Iglesia? En una sociedad que ha avanzado cada vez más, ¿habrá lugar para la religión, para el cristianismo? Seguiremos hablando sobre este tema después que nos permitas hacer una muy breve pausa. Continúa entre tanto en la sintonía de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Cada día es un libreto con meditaciones cortas para todos los días del año. Contiene un texto de la Biblia y una oración. Todo esto para ayudarte a ejercitar tu vida espiritual. Lee un mensaje por día antes de salir de tu casa, en algún lugar receso, a la hora de la siesta o lo que es mejor aún, con toda tu familia. Para recibir gratuitamente en tu casa el ejemplar de este mes, envía un email para cadadia@ministerioreforma.com. Repitiendo, cadadia@ministerioreforma.com. Basta un mensaje con tu dirección completa y te enviaremos gratis el Cada Día. Anota, por favor. cadadia@ministerioreforma.com. Empieza bien tu día leyendo Cada Día. Volvemos a presentar La Vida Ahora. En una sociedad que está en desarrollo, en donde el ocio, el placer son intensamente buscados, la vida es prolongada a través de la medicina, los misterios son revelados por la ciencia, ¿habrá lugar para la religión, para el cristianismo, para la fe cristiana? Indiscutiblemente que el tiempo que vivimos es desafiante. Es un tiempo donde la fe debe ser articulada bajo la perspectiva de entender que no se trata de creer por creer, no se trata simplemente de repetir expresiones, no se trata de considerar que hay palabras mágicas a las cuales tenemos que acudir para alcanzar algo. Creo que ese avance de la ciencia, indiscutible, nos plantea también una necesidad. El hombre no es solo materia, es también espíritu. Y si es espíritu, siempre habrá espacio para poder alimentar ese espíritu. Es allí donde las iglesias juegan un papel determinante. Entender que el rol de ellas es trabajar en ese espíritu para que ese hombre que es total, que tiene un cuerpo, que trabaja, que estudia, que es un profesional, pueda vivir esos valores en su día a día, en medio de la ciencia, en medio de la tecnología, pero demostrando de que ha sido influenciado con valores del reino de Dios. Dios ha creado a los hombres con el objetivo de que vivieran en unión, con el sentimiento de justicia e igualdad y además sin barreras. Pero el tiempo ha ido pasando y las desigualdades se han quedado con nosotros y más acentuadas. Ya es tiempo de eliminar las diferencias, estrechar los lazos de fraternidad y darse la mano y caminar hacia el mensaje de Jesucristo. Quedamos confusos con tantas iglesias. Hay millares de sectas religiosas y centenas de ellas se clasifican como iglesias de Cristo. Muchos probablemente se deben estar preguntando a sí mismos, ¿cómo se puede saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el camino a seguir?
Hablar de una iglesia perfecta es hablar de algo insólito, imposible. Las mismas comunidades de fe que fueron pastoreadas por los grandes apóstoles vivieron situaciones complejas. La iglesia de Corinto es la mejor expresión de una iglesia que, teniendo grandes siervos de Dios, enfrentaron situaciones muy difíciles, muy vergonzosas, muy tristes. Eso no debe desanimarnos. No debemos entender ese fracaso en el sentido de que no tenemos nada que aportar. Más bien debemos de asumirlo en un sentido positivo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? Y siendo así, es bueno buscar una iglesia que ame la palabra, que estudie la palabra, que esté apegada a los valores de la palabra. La iglesia de Cristo tuvo su origen en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre todos los que confesaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Es necesario decir que desde el punto de vista de la Biblia, la iglesia existía desde tiempos remotos en la historia del hombre, pues Dios decidió preservar y salvar al hombre a pesar de sus pecados, de incredulidad y de rebelión. Apóstoles y profetas formaron la base de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Ellos formaron la base del edificio. Nosotros continuamos la construcción. No confunda, sin embargo, la construcción de la iglesia de Cristo con construcción de templos, salones de cultos, catedrales. La construcción de que estamos hablando es una construcción espiritual. La iglesia de Cristo está formada por personas, por todos aquellos que colocan en Cristo su completa confianza. Saben que Él es Dios, el Mesías prometido, Dios encarnado que muere para perdón de sus pecados. La corrupción moral, la injusticia, el hambre, el sufrimiento, la violencia, el crimen, las guerras, todo esto lo encontramos en todas partes del mundo. Por causa de esto, los críticos afirman que la iglesia de Cristo es un fracaso, pues no consiguió, después de millares de años, transformar el mundo. Si la iglesia de Cristo es un fracaso, fue entonces Cristo mismo quien fracasó, pues Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo prometió que edificaría su iglesia. ¿Será que Cristo fracasó? Jesús jamás prometió que tendríamos un mundo mejor. Al contrario, Jesucristo profetizó guerras, hambre, violencias, odio sobre la tierra. Jesús conocía bien la naturaleza del hombre, sabía que el ser humano es egoísta y rebelde a Dios. Jesús colocó su iglesia como sal y luz del mundo. El mundo sí está deteriorado, en descomposición. Sin embargo, la acción de la iglesia retarda este deterioro. Es como la sal en la carne. Usted coloca sal en la carne para evitar que ella se pudra y se descomponga. El mundo es un lugar oscuro, lleno de tinieblas y maldad, de corrupción, de codicia, de violencia. En este lugar oscuro penetra un poco de luz. La iglesia es colocada en el mundo como luz. La luz muestra los errores y defectos, muestra el pecado en el corazón de los hombres. Algunos le huyen a la luz, otros se arrepienten de sus errores y pasan a vivir bajo la luz. La luz es vida, es la vida de Cristo en la iglesia. La iglesia vive en el contexto del mundo, pero no pertenece al mundo. La iglesia sabe que no hay un remedio humano para el mundo. Si una infección crónica se apodera de una pierna, degenerando sus células, la única solución es amputar la pierna. La infección generalizada del pecado se ha apoderado del mundo y ha infectado la naturaleza humana. Solamente una restauración completa y total eliminará el pecado del mundo con todas sus consecuencias devastadoras. Pero este día no ha llegado aún. Cristo Jesús volverá para juzgar y hacer nuevos cielo y tierra.
Es interesante que la historia de la humanidad no es una historia nueva. La historia es cíclica, tiende a repetirse en diferentes momentos. Cuando uno lee mucho de los salmos, se encuentra un pueblo devastado, sufrido. Cuando uno lee a los profetas menores, entiende la tragedia que los judíos enfrentaban. Siendo así, la gran pregunta es, ¿hay lugar para la esperanza? ¿Hay lugar para esperar un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Vale la pena esperarlo o es algo que no debemos considerarlo? Creo que los judíos siempre se plantearon esa inquietud y al final llegaron a algo. Llegaron a que valía la pena seguir esperando al Mesías. Y yo digo, vale la pena que la iglesia siga esperando el retorno del Mesías. La pregunta es cómo esperarlo. Esperarlo desde una perspectiva sin involucrarme en lo que pasa en la sociedad, esperarlo en las paredes del templo, en medio de ese gueto, de esa realidad muy religiosa. ¿Cómo esperarlo? Esperarlo como Jesús creo que anhela que lo esperemos, compartiendo sus valores, viviendo con alegría, trayendo esa esperanza a quienes no lo conocen. Si lo hacemos así, ese nuevo cielo y esa nueva tierra sin duda será una expresión de aquello que cuando retorne el Mesías, el Salvador, nuestro Dios, lo podremos disfrutar. Si usted pertenece de hecho a la Iglesia de Cristo, debe ser sal y luz del mundo. No importa dónde viva o dónde trabaje. Eso es lo que Cristo, el Señor de la Iglesia, espera de usted. No intente contemporizar con el mundo, pues no existe tal posibilidad de acuerdo. Usted está en el mundo para impedir que él acelere su descomposición. El Evangelio tiene mucho más que eso. Tiene que ver con el anuncio de vida, vida plena, vida abundante, vida completa. La iglesia tiene que estar ahí, proclamando la vida y luchando contra todo aquello que quiere afectar o destruir esa vida. Usted está en el mundo para mostrar la diferencia entre los patrones de Dios y los patrones del mundo. Usted es luz, la vida de Cristo en el mundo. Sacaste toda oscuridad que había en mi interior. Cambiaste mi vida, me llenaste de tu amor y me diste un canto nuevo que alegra el corazón. Quiero agradecerte a ti, Quiero gritar a cuatro vientos, enamorado estoy y siento que tú eres lo mejor que me ha pasado en mi existir. Gritar a cuatro vientos, enamorado estoy y siento que tu amor Jesús cambió mi corazón y mi vivir.
Agradecemos tu sintonía al programa de hoy. Queremos saber de ti. Por eso es que ponemos nuestra dirección para que nos escribas con tus comentarios, tus dudas y tus preguntas. Personalmente te responderemos cuando recibamos estas consultas. Te invitamos a sintonizar La Vida Ahora aquí en este canal en una nueva oportunidad. Para usted que mira La Vida Ahora, tenemos un recuerdo especial del programa. Queremos regalarte el libreto Cada Día con mensajes para su vivir diario. Para recibir gratis su libreto, escríbenos a cadadia@ministerioreforma.com o a la dirección en la pantalla. Empieza bien tu día leyendo Cada Día.